Hola, ¿qué tal? Continuamos en este video donde vamos a hablar de Enric, de Adictos a la Filosofía. Hace poquito hice una reacción a uno de esos argumentos ateos que él decía o consideraba uno de los mejores argumentos ateos y uno de esos que era el tema de la maldad, ¿no? Entonces aquí por acá te lo voy a dejar para que lo veas si no lo has visto y me pareció muy interesante ese argumento, aunque yo no soy ateo, me pareció muy interesante, pero no soy filósofo ni teólogo ni nada de esos temas. Entonces que yo como cristiano que soy, católico en ese caso, pues con poco conocimiento de filosofía, teología y cosas de la religión, pues me quedaría muy difícil de rebatir. Muy probablemente estos filósofos tienen unos argumentos bastante interesantes de rebatir. Y en este caso vamos a hablar de Enriquece, eh, que es cristiano, pero yo no sabía, la verdad, es católico. Y vamos a ver qué nos dice Enrique sobre su posición o por qué es católico y por qué no otra clase de cristiano, por ejemplo, cristiano protestante y otra denominación de eso, ¿no? Porque recuerde que hoy en día hay mucha controversia, hay mucha, por decirlo así, salseo, como se dice en España, entre estos youtubers católicos y los youtubers protestantes, ¿no? Que es un tema bastante interesante y que muy seguramente pronto voy a hablar de eso. Pero aquí Enrique nos dice por qué no es protestante y por qué sí es cristiano católico o por qué no es de otra religión o por qué y por qué más bien es cristiano católico, ¿no? Aquí nos dice en una entrevista bastante interesante que le hizo Santiago Alarcón de Rincón Apologético. ¿Me permitís hacerte una pregunta más personal, Ujú. más respecto a tu fe? A mí me gusta, vos sabés que a mí me Sí. gusta tratar temas de fe. Cuando abrazás el cristianismo, ¿por qué particularmente el catolicismo? Ok, no la que. No, damos vuelta. Tú Damos quieres vuelta. acelerar el apocalipsis, Santi. No, está bien. Damos vuelta a la página, No hay problema. No tengo ningún problema en responder. Se la jugó el Enrique. Porque hoy en día, uno que no es famoso, uno puede decir ampliamente uno qué religión es. Y yo no critico a ninguna otra religión porque además no tengo los fundamentos para criticarla de manera certera, por decirlo así. Pero uno puede decir perfectamente de qué religión es y ya. Pero esta gente que además son filósofos, son académicos, ¿sí? Por ejemplo, algún científico llega a decir que es cristiano católico, y sobre todo más el catolicismo, ¿no? Que hoy en día es como más atacado, o yo no sé por qué se ataca tanto el catolicismo, incluso los mismos cristianos de otras denominaciones atacan más a los católicos, yo lo he visto en las redes sociales, que a los mismos ateos o de otras religiones, ¿no? Cuando se supone que los protestantes y los católicos ambos son cristianos, ¿no? Creen casi en ciertos aspectos, están muy de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, es bastante hoy en día jugarse una carta pesada y Enrique ahí como que la afrontó. Bueno, yo, no, tranquilo, yo voy a decir por qué soy católico, ¿sí? Y va a decir, y va a dar unos argumentos, vamos a ver qué nos dice, cuáles son esos argumentos bastante interesantes que probablemente pueda decir Enrique, ¿no? Desde su aspecto filosófico, cómo él llegó a la conclusión de que el catolicismo es la religión verdadera, los cristianos católicos están en la religión verdadera y no los de otras denominaciones, ¿no? O los otros cristianos protestantes de diferentes denominaciones, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Porque eso es jugársela bravo. Creo que Henry tiene más de 300, 400 mil seguidores. Entonces, ahí está poniendo en juego bastante, ¿no es cierto? Y para ser criticado por los otros cristianos que no son católicos, muy probablemente de manera fuerte, ¿no es cierto? Eso. No, de verdad, si no paso para otra que tengo No, en que mente. de verdad que Ok. no tengo ningún problema en responder eso. Ok. A ver, dale. A ver, déjame pensar un segundo. Cómo lo planteo. Ah, Yo creo que necesitas una autoridad institucional, porque si no, esto es campilla, que decimos los catalanes. Esto es el caos, ¿vale?
si no hay una institución pública externa a los distintos individuos privados con autoridad sobre la conciencia de los distintos individuos privados, ¿sí?, que pueda resolver conflictos sobre cuestiones de fe y de moral. Yo voy a terminar con mi opinión, tú vas a terminar con tu opinión, vamos a discutir y al final del día yo, si no estoy convencido, no tengo ninguna obligación de seguir lo que tú estás diciendo, y si tú no estás convencido por lo que yo digo, tampoco tienes ninguna obligación de seguir lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Yo creo que eso es de los puntos tal vez más complejos que yo siempre he mirado en otros, de los otros cristianos, ¿no es cierto? En este caso, los protestantes. Dice, bueno, si hay un problema que yo no entiendo en base a las escrituras, ¿cómo solucionan ese problema, no es cierto? Sí, hay que leer las escrituras, hay que interpretarlas, hay que hacerle un análisis, no sé, epistémico, histórico, de las palabras, de la etimología, no sé cómo será ese tema, o de la misma exégesis, ¿no? ¿No es cierto? Pero al final, digamos, uno ve que hay muchas denominaciones protestantes y, y hay unas que están en desacuerdo en cosas importantes, ¿no es cierto? Que es casi que todo menciona, por ejemplo, el bautismo, ¿no? El bautismo de niños y el bautismo de adultos, ¿no? Entonces, unas denominaciones protestantes creen como los católicos del bautismo de niños, otras denominaciones protestantes dicen que no, que eso es antibíblico. Entonces uno dice, al final, ¿dónde va a parar uno? O sea, ¿qué es lo fundamental o qué es lo verdadero y real? Al final uno, el católico, pues uno siempre, uno va y lee el catecismo y lee la Biblia y al final se soporta en el catecismo y se soporta en los concilios y en todo lo que dice, este, todas esas encíclicas y todo ese tema. Y uno dice, ah, bueno, ya aquí llego donde se supone que son los que saben y tienen el conocimiento verdadero frente a cómo se debe interpretar las escrituras, ¿no? Entonces, eso son de las cosas más difíciles que yo veo si yo fuera protestante, ¿no? Pero obviamente nunca lo he sido porque yo siempre he sido católico, nací en una familia católica y nunca he estado en otro tipo de religión. Creo que en algún momento llegué a ser ciertamente teísta, deísta, perdón, por llamarlo de alguna manera, pero nunca me alejé de todas maneras del catolicismo y al final con el tiempo volví y me aferré más a ella y fui aprendiendo más cositas de por qué uno cree en lo que cree, ¿no? Hacer un análisis mucho más crítico. Pero eso me parece un factor importante, ¿no? Pero eso es un problema, Vamos a ver qué nos dice Enrique acá. realmente, porque la escritura es clara en muchas cosas, pero en otras no tanto. No, Entonces, a mí, en cuestiones que tienen que ver con la salvación eterna de mi alma, me gusta tener cierta seguridad, ¿no? Está bien, ¿no? No Entonces, está, no está mal, no está no mal está mal, pretender seguridad. claro, no está mal. Entonces, yo viendo eso, claro, porque ojo, y la parte clave es que al fin y al cabo se está jugando uno el alma, ¿no? O sea, los que creemos en una religión, los que somos cristianos, al fin y al cabo nos estamos jugando el alma al final, la vida eterna, ¿no es cierto? O caemos al infierno o vamos a una vida eterna mucho mejor, obviamente, al lado de Dios, en este caso de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, no es cualquier cosa, es algo fundamental. Es algo más importante que cualquier cosa que pueda uno tener en la vida, ¿no? no me parece tan descabellado pensar que Cristo, ¿no?, que era Dios y que sabía que los seres humanos vamos a meternos en peleas y en conflictos de interpretación irresolubles, no me parece tan extraño que él dijera, vamos a darles una autoridad magisterial, un magisterio con autoridad para pronunciarse de modo definitivo en ciertos asuntos al que poder seguir, ¿no? Al que poder seguir. Claro que esto luego a veces yo he escuchado a gente que dice, sí, los protestantes no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero los católicos tampoco os ponéis de acuerdo en muchas cosas. Y eso es verdad, tenemos mucho conflicto también dentro de la Iglesia católica. Pero la gran diferencia es que el católico tiene un mecanismo para resolver el conflicto. O sea, si hay realmente un conflicto y la Iglesia ve que es un conflicto grave, lo puede resolver. Convoca un concilio, se discute,
Se toma Lo que una yo les estaba comunión, el diciendo, Papa ¿no? dice, esto es lo Básicamente que eso. hay que creer y punto. Y a partir de ese momento ya no hay dudas acerca de qué es lo que enseña la Iglesia, ¿sí? Ya no, a nadie, o sea, nadie tiene dudas acerca de, o sea, porque a veces también yo escucho la cosa de la objeción de que no, porque a veces quizás hay católicos que plantean la idea de que no, es que sin un magisterio no podrías entender nada de la escritura. Yo no No, voy por esa línea, no creo que eso sea verdad. no, no, Es no, lo que para decía nada. antes, la escritura es clara en muchas cosas, lo que pasa es que en otras no lo es, no lo es, y eso lo tenemos que aceptar y lo tiene que aceptar todo el mundo, porque es que si lo fuera no tendrías a unas personas. Claro, por ejemplo, aparte de lo que le mencioné yo, el bautismo, por ejemplo, la Eucaristía, que hay un cielo en la tierra, entre los cristianos protestantes y los cristianos católicos, ¿no? Una diferencia, grandísima, ¿no? Es la Eucaristía, donde si lo que uno está comiendo realmente es el cuerpo, de manera literal, es el cuerpo de Jesús, de Dios, o es simplemente metafórico, ¿no? Diciendo que el bautismo de niños está permitido, y no solo permitido, sino que es obligado, porque Lo que yo les ponía de ejemplo, ¿no? ojo si no lo haces, y otros diciendo que eso va en contra del Evangelio, ¿no? Entonces, la escritura en muchas cosas no es clara. Entonces, lo que necesitas es, como tú a la escritura no le puedes preguntar, oye, aclárame esto, por favor, necesitas un magisterio vivo que sí que te lo pueda aclarar, ¿no? De algún modo. Y luego yo miro la historia de la Iglesia y lo que veo es ese patrón de que conflicto, concilio, conflicto, concilio, conflicto, concilio, ¿no? Entonces, yo eso lo encuentro en la Iglesia Católica al final, ¿no? Que es donde está, digamos, bueno, donde hay esa institución que si quiere resolver un conflicto lo puede hacer, ¿no? A diferencia de otras comunidades cristianas. Claro, entiendo. Gracias por la respuesta. Espero que no venga el apocalipsis. No, pero me parece Ah, bueno, interesante. perdón, claro, Sí. estaba pensando ahora. A mí también el problema del canon me parece muy fuerte El para tema, el el tema problema del del canon. canon me parece que es. Esa es otra lucha grande, ¿no es cierto? Entre los cristianos católicos y los protestantes, ¿no? Porque hay unos libros que el catolicismo ha adoptado como parte también del canon bíblico y que los protestantes a través de esa separación no adoptaron como palabra o escritura, ¿no es cierto? Cuando digo palabra, palabra de Dios, ¿no? No es Interesante. apelar a ninguna falacia ni nada por el estilo, No. sino que es un problema real. O sea, es que también yo estoy empezando a ver muchas, digamos, bueno, muchas personalidades dentro del mundo protestante que adoptan posiciones que el cristianismo histórico condenó como heréticas, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un problema, pero claro, una vez tú abandonas la idea de una autoridad Ujú. que está por encima de los distintos individuos que leen la escritura, ¿sí? Porque el protestante a lo mejor a veces va a decir, no, es que mi autoridad es la escritura. Sí, pero eso en último término lo que significa es que tu autoridad es tu propia conciencia interpretando la escritura. Claro. Y no hay nadie independiente de ti que te pueda decir Por eso hay tantas denominaciones, ¿no? Porque son mucha gente que ha interpretado de diferentes maneras las escrituras y ha formado sus propias iglesias, ¿no? cuál es la interpretación correcta de la escritura si tú en tu interpretación privada no lo ves. No lo ves, ¿no? Entonces, claro, eso. Yo, por ejemplo, escuchaba a William Lane Craig decir, sí, los concilios son muy importantes y tal, pero en último término lo que importa es la. Perdona, esto es. Ahí el público protestante te está llamando. Pero entonces, en último término, lo que importa es lo que dice la escritura, y a mí, ¿no? Decía William Lane Craig, me parece que la escritura lo que está apoyando es esta posición que resulta que se llama apolinarianismo, que es una herejía que lo que dice es que Jesucristo no tuvo un alma humana, ni una voluntad humana, ni un intelecto humano, sino solamente un cuerpo humano.
que el rol del alma lo ocupó directamente en la segunda persona del verbo, ¿no? O tienes a otro filósofo protestante, Stephen Nemesh, este es teólogo directamente, pues que te está negando la Trinidad. Él es modalista, dice que la Trinidad de Nicea, pues que eso no tiene ningún sentido y que además no lo enseña la Escritura, dice él, y luego es adopcionista también, o sea, dice Cristo era si no me equivoco, era una criatura creada que es adoptada de alguna manera por Dios y tal, ¿no? Entonces, claro, si tú ya niegas Que todo eso serían, o sea, sería ser un hereje, ¿no? De hecho, ningún tipo de cristiano va a negar el aspecto trinitario de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel que lo niegue, pues sería herético y ni siquiera sería considerado como cristiano, ¿no? Pero esas personas, lo que dice Enrique es muy importante ahí, esas personas, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia llegaron a esa conclusión. Entonces uno dice, bueno, o sea, es muy infalible ponerse uno a leer así, a diestra y siniestra la Biblia, sin un componente o un apoyo, en este caso los católicos, del magisterio, ¿sí? Donde nosotros al final, si tenemos una duda, vamos allá a la cabeza principal y se soluciona esa duda, ¿sí? No es que vayamos nosotros, leamos la Biblia porque sí, sin apoyo de nada, porque como decía Enrique anteriormente, hay aspectos fáciles de entender, pero hay aspectos que son muy complejos, ¿no? si tú niegas, digamos, una institución que sea capaz de definir de manera autoritativa qué es lo que tiene que creer el cristiano, da igual lo que hayan dicho los concilios antes, todo está a la espera de ser reformado, ¿no? Todo está sujeto a revisión de mi propia conciencia. Pero todo es todo. Si este libro tiene que pertenecer en el canon, lo podemos revisar. Si la Trinidad es realmente la enseñanza bíblica, lo podemos revisar. Entonces, claro, cuando lo dejas a la interpretación individual, yo creo que ese es el camino y yo creo que con el tiempo, con los siglos, cada vez, seguramente en la iglesia protestante iremos viendo más de eso, más comunidades antitrinitarias, más comunidades, porque al final personas que interpretando la escritura lleguen privadamente a la conclusión de que la Trinidad es falsa, van a ir saliendo y se van a terminar juntando. Entonces, sin una institución central distinta de los individuos con autoridad sobre ellos que pueda decir, no, por este camino no hay que ir, ¿sabes? Pues está todo permitido en el fondo. Claro. El último comentario, ya te dejo de ir y de verdad no te quería meter no sé, en un escenario conflictivo ni nada por el estilo, pero aprovecho públicamente para agradecerte también toda la ayuda que me has brindado en mi periodo de transición, de verdad. Se ha notado mucho el amor a la distancia. Yo creo que hasta ahí va esa pregunta. Sigue otra. Pues la verdad, bastante interesante. O sea, me gusta porque en cierta manera se ve que Enrique, aunque no es teólogo, sí, es filósofo, tiene cierto, o sea, ha estudiado bastante la concepción del por qué yo creo lo que creo, que al fin y al cabo todos deberíamos plantearnos, em, como para tener unos ciertas certezas, y más cuando se trata de temas religiosos donde depende mucho la salvación del alma, ¿no? Eso inmaterial, pero que es eterno, ¿sí? Donde obviamente en esa eternidad queremos estar muchísimo mejor que lo que estuvimos en cuerpo físico material, ¿no? Entonces, ahí se juega un factor importante, qué es lo que tú crees y que ojalá lo que tú creas sea lo correcto, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante. Hoy en día el salseo está, la discusión, el debate está ardiendo entre estas comunidades católicas y cristianas protestantes, cristianos católicos y cristianos protestantes, porque hay gente que piensa que el católico no es cristiano, ¿no? Entonces, yo siempre digo cristiano católico con los cristianos protestantes o católicos y protestantes. Bastante interesante, que me hizo bastante debates muy buenos, de alto nivel y que lo empiezan y lo ponen a uno a reflexionar más de estos temas.
Si te interesó este video, si quieres que haga más de estas reacciones a estos videos, déjame aquí en los comentarios. Ya sabe, si les gusta este tipo de contenidos, filosofía, aspectos apologética y todo eso, sigan al canal. Acá abajo les voy a dejar los enlaces al canal de Santiago Alarcón, de Rincón Apologético y de Enric de Adictos a la Filosofía. No es más, espero te haya gustado. No se te olvide, por favor, dejar tu like, comenta, compártelo a la persona que tú crees que le puede servir este contenido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.